Muy bien. Bueno, muy buenas noches, hermanos, todos. Gracias por acompañarnos en esta charla que vamos a tener sobre este tema que es bien importante. Hoy vamos a tratar de responder a la pregunta si estamos viviendo los últimos días. Y esta es una pregunta y esta charla viene como resultado de la inquietud que hemos recibido de parte de ustedes en nuestras clases de Academia Cristo en vista de los sucesos que estamos viendo. Estamos viendo lo que Dios describe que podrían ser las señales de su venida, y recientemente el ataque de Hamas contra el pueblo de Israel, donde vimos el asesinato de personas múltiples en diferentes formas. Am, Hemos estado pasando hace poco, todavía no nos hemos recuperado psicológicamente de la pandemia, y vemos cada día más como el mundo se aleja de Dios. Entonces estamos en los últimos días, si no, ¿qué podemos esperar? Eso es lo que vamos a tratar de responder en este momento. Antes de comenzar, bueno, vamos a pedirles a todos que tengan sus micrófonos apagados, para que no se filtre el ruido de parte de ustedes dentro de la presentación. Todos vamos a tener la oportunidad, vamos a tener la oportunidad, quizás no todos, porque dependiendo del grupo de personas que tengamos, pero la idea es que ustedes vamos a tener la presentación en dos etapas. La primera etapa la va a llevar el profesor Degner, Abraham. Él va a hablar de todo lo que ahorita voy a mostrar cuáles son los aspectos que vamos a cubrir, y luego luego que él termine su presentación va a tener un espacio para que ustedes puedan hacer preguntas en base a lo que él está presentando. Luego yo voy a presentar un poco sobre la aplicación de lo que hemos visto, y también vamos a volver a dar nuevamente un espacio. Pero entonces los invitamos a que puedan ir anotando sus preguntas, e inclusive en el chat pueden, que es mucho mejor, colocar sus preguntas por escrito para que nosotros podamos responderlas de la mejor forma posible. Entonces, bueno, pasemos adelante, continuemos en la segunda lámina. ¿De qué se trata esto de los últimos días? Y en la segunda lámina vamos a hablar de un tema que hay un concepto teológico, pero que no es nada, es simplemente lo que estamos hablando, que se llama la escatología bíblica. Cuando ustedes escuchen hablar de escatología, no se asusten, sencillamente están hablando del término de las cosas que van a ocurrir. Y la escatología habla de los siguientes diferentes aspectos. Vamos a ver cuáles son esos diferentes aspectos. Hoy vamos a hablar del final de los tiempos. Hay varios aspectos de la escatología, pero hoy nos vamos a enfocar en cómo van a ser las cosas al final, justo antes de la llegada de Jesucristo. Vamos a ver cuándo va a pasar esto, Así que cuándo va a ocurrir. Vamos a ver qué hacer, cómo nos vamos a preparar para la venida inminente de Cristo. estamos en contacto. Vamos a ver cómo nos afecta, y vamos a ver cuáles son esas señales tanto en la sociedad, en la naturaleza y en la iglesia, que nos indican que la venida de Jesucristo está próximo. Entonces, la siguiente lámina podemos ver nuevamente en los aspectos de qué trata la escatología y cuáles son los aspectos que ella cubre. La escatología trata del mensaje bíblico referente al fin del presente mundo, de la era de gracia. Estamos viviendo un tiempo de gracia en el cual Dios nos da la oportunidad de que nosotros nos acerquemos a Él, nos da la oportunidad de que conozcamos lo que Él ha hecho por nosotros. Y este mensaje escatológico comprende los siguientes puntos. El primer punto es el fin de la vida individual. ¿Qué pasa cuando tú te mueres? Eso es un parte del mensaje escatológico. La segunda parte, que es la que vamos a ver hoy con mayor fuerza, es el fin del mundo. ¿Cuándo, cómo, cuáles son las circunstancias del fin del mundo? Y la otra es, que habla de la escatología, son qué viene después, qué pasa después de que termine el mundo, las condiciones finales en la eternidad, en el cielo y en el infierno. Este es un estudio bíblico que por supuesto es sumamente rico y sumamente grande. Entonces, por supuesto, en la siguiente lámina les puedo decir, no vamos por supuesto a agotar todos los temas. No se puede, porque estaríamos aquí un mes, unas semanas. Es un tema bastante rico. Pero tampoco vamos a profundizar en todos los conceptos errados que hay sobre las ideas de los fin de los tiempos. Pero sí nos vamos a centrar en una perspectiva bíblica y cuáles son las aplicaciones para nosotros.
la perspectiva bíblica de responder esta pregunta que vieron al principio. ¿Estamos viviendo los últimos días? Y como la forma en que nosotros siempre hacemos todo en Academia Cristo, es que vamos a dejar que la Biblia se interprete a sí misma. En otras palabras, nosotros no vamos a traer ningún pensamiento que sea personal ni de Academia Cristo ni de un grupo. Veremos lo que Dios nos dice en la palabra y la palabra será bastante claro para indicarnos a nosotros cuál es la voluntad de Dios y qué es lo que Él quiere que nosotros sepamos. Así que de esa forma, esas son las normas, solamente la escritura. Dejemos que entonces sea Dios quien nos muestre y que ahí los versículos más claros echen bastante luz sobre algunos que son alegóricos, simbólicos o de mayor dificultad de interpretación. Bueno, sin más, creo que esto es todo para como motivo de introducción. Ahora quiero darle el pase a mi hermano y profesor, el pastor Degner, Abraham Degner, para que él comience nuevamente a mostrar los puntos que estamos hablando hoy. Muchísimas gracias, Luis, por esa introducción. Sí, y muy buenas noches a todos. Bienvenidos a nuestro estudio. Vamos a hacer primero contestar algunas preguntas sobre los últimos tiempos y el fin del tiempo, el último día, basándonos en las escrituras. Entonces, y la sección principal que vamos a estudiar es Mateo capítulo 24. Si ustedes tienen Biblia, les invito a abrir la Biblia a ese capítulo ahora mismo, Mateo 24. Pero en ciertas ocasiones voy a pedir voluntarios para leer, entonces están muy invitados a levantar sus manos y pueden ayudar con leer lo que está en la pantalla. Por favor, sus preguntas, una vez más les recordamos, apórtenlas en el chat y nuestro amigo Matt Bemer, el profesor Matt Bemer, va a ir apuntándolas. Después de mi presentación, de la parte bíblica sobre los últimos tiempos, podemos tomar un espacio, unos 5 o 10 minutos para sus preguntas. Vamos a leer las que fueron aportadas en el chat y también aceptamos otras preguntas en ese entonces. Ok, entonces la primera pregunta que tenemos es, ¿cuándo tendrá lugar el fin de los últimos tiempos? El fin de los tiempos, perdón. Es decir, ¿cuándo vendrá por segunda vez Jesucristo para resucitar a los muertos y juzgar al mundo entero? Y bueno, la Biblia nos da una respuesta bastante clara y sencilla sobre esto. Dice, en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, solo el Padre lo sabe. Pero ustedes presten atención y manténganse atentos porque no saben cuándo llegará el momento. Entonces, ¿cuándo llegará el último día? ¿Cuándo vendrá por segunda vez Jesús? No sabemos. Solamente Dios se lo sabe. A lo largo de la historia ha habido muchas personas que han intentado predecir el fin del mundo. A veces son miembros de iglesias. Uno de los más famosos es Charles Taze Russell. Él fundó la secta que se llama Los Testigos de Jehová. Seguramente ustedes conocen eso. Él predijo por lo menos 5 veces, no, 4 veces tengo aquí el fin del mundo. Primero en 1878, no sucedió. Luego en 1881, no sucedió. Luego en 1914 o posiblemente 15, él dijo, quería 2 años, mejor probabilidad de estar correcto. No vino Jesús por segunda vez en esos años. Y luego, con la Primera Guerra Mundial, él estaba seguro que iba a venir Jesús de nuevo en 1918. Él falleció antes de esa fecha, pero Cristo no vino. Entonces, aplicando eso a nuestro día, porque sigue habiendo intentos de predecir la segunda venida de Jesús. Si alguien te dice, Jesús vendrá en tal año o en tal día, puedes decir a esa persona, mentiroso, mentiroso sos. ¿Por qué? Porque la misma Biblia nos dice, nadie sabe el día ni la hora, solamente Dios. Bueno, entonces ahí estamos hablando del último día. Ahora vamos a hablar de los últimos tiempos, porque esa fue la pregunta que se hizo
al comienzo de esta presentación, ¿verdad? Estamos viviendo en los últimos tiempos, los tiempos antes de la segunda venida de Jesús. Aquí vamos a utilizar dos versículos que comienzan el libro de los Hebreos. Dice ahí, Dios en muchas veces y distintas maneras habló en otros tiempos a nuestros padres por medio de los profetas, pero en estos días finales nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y mediante el cual hizo el universo. Fíjense bien en lo que él dice aquí. Él habla de los tiempos finales, los días finales de este mundo. ¿Cuándo comenzó? Cuando Dios habló con el mundo por medio de su Hijo. Según el autor a los Hebreos, inspirado por el Espíritu Santo, los últimos tiempos, la época de los últimos días, comenzó con la primera venida de Cristo, cuando Él logró ganar la salvación del mundo, el perdón para todos nuestros pecados. Justo después de eso comenzaron los últimos días. Y terminarán los últimos días cuando Cristo venga de nuevo. Hay otros versículos que confirman esto, que esto no es el único. Por ejemplo, en Hechos capítulo 2, cuando en el día de Pentecostés viene el Espíritu Santo prometido, Pedro cita una profecía de Joel. Dice que la llegada del Espíritu ese día fue cumplimiento de una promesa que Dios hizo en Joel sobre los últimos días. En los últimos días derramaré de mi espíritu. Entonces, según Pedro, según la Biblia en Hechos 2, el día de Pentecostés ya estaban viviendo ellos en los últimos días. Entonces, todo el tiempo entre la primera venida y la segunda venida son los últimos tiempos. ¿Por qué? Porque el único evento que estamos esperando todavía en el plan de salvación de Dios es la segunda venida de Cristo para dar salvación a todos los que creen en Él. Muy bien. Ahora sí, vamos a contestar la pregunta, ¿cuáles son las señales que anteceden el fin de los tiempos? O sea, ¿qué sucederá en este mundo en los últimos tiempos? En los días mientras esperamos la segunda venida de Cristo. Y aquí vamos a leer una gran porción del capítulo 24 de Mateo y pueden ayudarme con la lectura. Un voluntario, por favor, para leer Mateo 24, versículos 1 al 3. Leer lo que está en la ¿Yo puedo, pantalla. profesor? Sí, Andreina. Ah, sí, adelante, Katia. Adelante, Katia. Está bien. Andreina primero. Muy bien. Del 1 al 7, ¿no? 1 al 3. Del 1 al 3. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra que no será derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Excelente. Muchísimas gracias, Katia. Entonces, vemos que los discípulos hicieron dos preguntas. Jesús hizo un comentario sobre los edificios del templo. Él dijo, todo eso iba a ser derribado. Y ellos preguntaron, ¿cuándo sucederá eso? O sea, ¿cuándo va a ser destruido el templo? Pero también preguntaron sobre la señal de su segunda venida y el fin del mundo. O sea, la destrucción de Jerusalén y el templo trajo a la mente, pues, ¿qué va a suceder al final del mundo también? Y históricamente sabemos cuándo fue, sabemos la respuesta a su primera pregunta. ¿Cuándo fue destruido el templo en Jerusalén? Fue destruido en el año 70
los romanos llegaron bajo un general que se llamaba Tito, que más después se convirtió en emperador, y él destruyó por completo la ciudad de Jerusalén y también el templo. Pero vamos a enfocarnos principalmente en la segunda pregunta que hicieron. ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Y recuerden, no estamos hablando de señales para tratar de predecir cuándo va a suceder el fin del mundo. Jesús mismo dijo, no traten de hacer eso. Nadie sabe ni el día ni la hora. Estamos hablando de señales más bien como presagios del fin del mundo o recordatorios para nosotros los creyentes que este mundo no es permanente, que va a traerse a un fin en el último día y Cristo nos dará un nuevo hogar eterno a todos los que creemos en Él. Entonces, vamos a empezar a ver cómo contestó Jesús su pregunta. ¿Alguien puede leer Mateo 24, 4 al 8? Está en la pantalla. Sí, pastor. Lady levantó su mano. Lady, por favor. Buenas noches, ¿sí me escuchan bien? Sí, le escuchamos perfectamente. Vale. Miren que nadie les engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Oirán de guerras y rumores de guerra. Miren que no se turben, porque es necesario que esto acontezca, pero no todavía. No es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá hambre, terremotos por todas partes, pues todas estas cosas son principios de dolores. Muchísimas gracias. Y se me olvidó recordarles. Vamos a leer esta parte. Yo recomiendo que ustedes pueden estar apuntando las señales diferentes que Jesús menciona aquí. Yo no voy a mencionar todas en este estudio. Vamos a hacer una lista juntos al final de las señales del fin. Entonces, unos comentarios sobre esta sección. Vemos que una de las señales que Jesús menciona es yo soy el Cristo. O sea, va a haber muchos falsos cristos. Eso se ha cumplido en muchas ocasiones a través de los últimos tiempos, esta era del Nuevo Testamento. Primero en 132, poco después de que Jesús hablara estas palabras, un judío llamado Simón Bar Kokhba se proclamó el Cristo, lideró una rebelión contra el Imperio Romano que terminó en sangriento fracaso, un masacre de los judíos. Más recién, hay un nuevo movimiento en China, nació en 1990 por ahí, que se llama Relámpago Oriental. A lo mejor han escuchado de eso. Ya tiene 4 millones de seguidores, pero ellos enseñan que Cristo se ha encarnado de nuevo y que el Cristo ahora es una mujer china, la líder de su iglesia. O sea, alguien dijo, miren, yo soy el Cristo y está engañando a muchos. 4 millones de miembros tiene ese movimiento. Así que una señal que mencionó Jesús. Debemos hablar un poco sobre guerras y rumores de guerras. Jesús menciona eso como una señal de su segunda venida. Y el profesor Luis al principio mencionó esto, que con la guerra recién en Israel, algunos están hablando de que esto significa que Cristo va a venir muy pronto. Que esa es una señal especial, que su venida está aún más cerca. Déjenme decirles que esa guerra no es una señal especial, que Cristo viene pronto. Esa guerra es igual que todas las otras guerras, una señal que Cristo va a venir pronto. Entonces, toda guerra que ha sucedido a lo largo de la historia es un recordatorio para creyentes. Este mundo no es permanente, no es el mundo perfecto que Dios creó al principio, es arruinado por el pecado y no es como el hogar perfecto que Cristo nos dará cuando vendrá de nuevo. Entonces, es una señal en cuanto señala, igual que toda otra guerra, que Cristo vendrá de nuevo. Bueno, entonces yo creo que un comentario final sobre estos versículos. Jesús dice,
estas señales que él mencionó son principio de dolores. Está hablando de dolores de parto. Ustedes que han estado embarazadas o que conocen a alguien que ha estado embarazada, saben que antes del parto, a veces hasta un mes o más antes del parto, a veces la mujer puede empezar a sentir dolores de parto. Y son señales que el parto está cerca. Son señales que pronto va a haber un nuevo bebé, una nueva vida, ¿verdad? Y Jesús llama a estas cosas difíciles que Él promete que vamos a pasar en estos últimos tiempos, señales, este principio de dolores. Son dolores de parto. No es fácil, no es divertido pasar por ellas, pero nos recuerdan de una muy buena noticia. Cristo con su vida y su muerte en nuestro lugar ha pagado por nuestros pecados y nos ha ganado un hogar eterno y perfecto donde mora la justicia. Estamos esperando el cumplimiento de eso. Eso vamos a recibirla cuando Cristo venga de nuevo. Entonces, cuando experimentamos los dolores de parto, estas señales de que habla aquí, en vez de tener miedo, en vez de llorar, debemos decir alegremente, Cristo viene para salvarme. Cristo viene para arreglar todo lo que no está bien en este mundo y darme una eternidad de alegría perfecta junto con Él. Ok, ¿alguien puede leer los siguientes versículos entonces? Un voluntario para leer versículos 9 al 14. Jaime Romero levantó primero su mano y luego la siguiente sección le voy a dar a Andreina porque ha levantado su mano como 3 veces. Entonces, primero Jaime y la siguiente parte, la siguiente lámina, Andreina. Por favor, Jaime. Bueno, Mateo 24, 9 al 14. Así es, ¿verdad? Ya, así es. Entonces los entregarán a tribulación y los matarán, y serán aborrecidos por todas las naciones por causa de mi nombre. Entonces muchos tropezarán y se traicionarán unos a otros y se aborrecerán unos a otros. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, se enfriará el amor de muchos. Pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y luego vendrá el fin. Okay. Muchas gracias. Sí, entonces, otra vez no voy a estar señalando a todas las señales que Jesús menciona, pero por favor hagan una lista. Y vamos a colocar una lista ya después de terminar juntos. Pero sí voy a comentar sobre algunos. Está hablando, otra señal es la persecución. Dice que los creyentes serán aborrecidos por todas las naciones por causa de mi nombre. Esto ya comenzó justo después de la ascensión de Jesús. Los creyentes eran perseguidos, pero continúa hasta el día de hoy. Si ustedes quieren investigar un poco sobre la persecución actual en el mundo contra los cristianos, hagan una búsqueda por Google. Son perseguidos los cristianos hoy. Y van a salir muchos ejemplos, sobre todo en países árabes, en China, en Asia, hasta hay mapas donde están más perseguidos, donde están muriendo creyentes por su fe en Jesús hasta la fecha. También muchos van a caer de la fe. Otra señal que menciona, multiplicación de engaños, falsos profetas, ¿verdad? Falsa enseñanza. Hasta en una carta a Timoteo, Pablo dice que eso es lo que la gente va a preferir en estos últimos días. Van a reunir alrededor de ellos una multitud de personas que les dicen lo que quieren escuchar. Ok. Vamos a comentar sobre una señal más en esta lámina. Y este evangelio del reino será predicado
en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y luego vendrá el fin. La buena noticia en estos últimos días, a pesar de todo lo malo que está sucediendo tanto en el mundo como en la iglesia misma, es que el evangelio va a seguir siendo predicado hasta el fin. Va a ser predicado en todo el mundo, a todas las naciones. Y se podría considerar que esa es la última señal, entonces, antes de la segunda venida de Cristo. ¿Se ha cumplido ya? Pues se está cumpliendo, ¿verdad? Con el Internet, un gringo en Paraguay puede estar compartiendo el evangelio con ustedes que están en todos los otros países en Latinoamérica, ¿verdad? Entonces, el evangelio está siendo predicado en todo el mundo. Dios sigue ganando almas por medio del evangelio. Dios sigue salvando a las personas en estos últimos tiempos. Y bueno, al hermano Luis le va a tocar la aplicación un poco más, pero esto, perseveremos hasta el fin para ser salvo. Nos mantengamos en la palabra, escuchando las buenas noticias que nos obran la fe en Cristo. Y también compartimos el evangelio del reino en estos últimos días. Muy bien, continuamos entonces. ¿Alguien puede leer los siguientes? Andreina. Andreina va a leer los siguientes versículos para nosotros. Mateo 24, 15 al 22. Andreina, por favor. Gracias, pastor. Por tanto, cuando vean establecida en lugar santo la abominación desoladora, de la cual habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para sacar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su manto. Ay de las mujeres que estén embarazadas y de las que críen en aquellos días. Oren pues que su ida no sea en invierno ni en sábado, porque entonces habrá gran tribulación como no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni habrá jamás. Si aquellos días no fueran acortados, no se salvaría nadie, pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Muchísimas gracias, Andreina. Entonces, recuerden, al comienzo de esta conversación, los discípulos hicieron dos preguntas. Una fue sobre la destrucción de Jerusalén. La otra fue sobre la señal de su venida y del fin del mundo. Aquí parece que Jesús está volviendo al tema de la destrucción de Jerusalén, porque él habla sobre los que están en Judía, habla sobre judíos que observaban el sábado, que ya no es una regla para nosotros los creyentes en el Nuevo Testamento. Entonces está hablando de esa destrucción de Jerusalén que sucedió en el año 70, cuando los romanos llegaron y destruyeron a la ciudad de Jerusalén. Sin embargo, parece que también está hablando en las mismas palabras, o por lo menos hacia el final aquí, sobre nuestro tiempo en los últimos días, sobre los tiempos que todavía están por llegar, porque él habla de que las cosas se van a ir de mal en peor, pero que Dios tiene limitado el tiempo para que los elegidos se salven y no se pierdan. Entonces, esa parte puede aplicar también, o sea, Jesús en términos generales dijo que iba a aumentarse la maldad, el amor de muchos se iba a enfriar. Hay una gran tribulación que estamos experimentando en estos últimos días antes de la segunda venida de Cristo, pero Dios está acortando estos tiempos. Él tiene la fecha establecida en la cual no se va a perder ningún escogido a los peligros espirituales de los últimos tiempos, aunque todos serán salvos en el último día. Esto al principio nos parece un poco confusa. Hay una promesa en el profeta Daniel sobre una abominación en el lugar santo, y parece que esa profecía fue cumplida primero antes de Jesús. Había un gobernador griego, se llamaba Antíoco Epifanes, y él puso un ídolo, un altar a Zeus,
en el templo en Jerusalén y sacrificó cerdos, animales impuros para los judíos, sobre ese altar. Entonces había una abominación en el templo de Dios. Pero Jesús aquí habla de 70, después de él también, el año 70. Entonces él dice, hay otro cumplimiento de esa promesa. Los romanos paganos van a llegar y van a pisotear el templo también. Muy bien, vamos a continuar entonces. Ahora Jesús vuelve completamente al tema de las señales sobre el fin y su segunda venida. ¿Alguien puede leer los versículos que ahora están en la pantalla? José Manuel levantó su mano. Por favor, José Manuel, ¿se nos hace el favor de leer? Amén. Bendiciones para todos desde Venezuela. Mateo Igual. capítulo 24. Entonces, si alguien les dice, miren, aquí está el Cristo o está acá, no le crean, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y maravillas, de tal manera que engañarán, de ser posible, aún a los escogidos. Miren, se los he dicho de antemano. Así que si les dicen, miren, está en el desierto, no salgan. O miren, está en las habitaciones interiores, no le crean. Porque así como el relámpago sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre, porque donde esté el cadáver, allí se juntarán los buitres. Muy bien, muchísimas gracias, Amén, José profesor. Manuel. Sí. Quisiera, profesor, hablar acerca de esas señales, acerca del fin. Un breve momento, ya que estoy acá en el micrófono. Hay una señal que ha consternado al mundo científico acerca de un resplandor de luz a una distancia de 16 millones de años luz. Y lo que dice Habacuc, capítulo 4, dice que su resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de sus manos y allí estaba escondido su poder. Cuando yo miré la noticia acerca de ellos dicen que es como un rayo láser, una señal enviada desde hace 16 millones de años que salió este resplandor de luz y ahorita es que viene llegando a la Tierra. Dice la parte científica, pero viendo nosotros este pasaje bíblico, esta es una de las señales también del fin del mundo. Es algo sorprendente. Bueno, gracias por la pregunta y el comentario. Vamos a tomar un espacio para preguntas después de terminar la sección de estudio bíblico. Pero si apareció alguna luz, fue una luz creada por Dios en los 6 días de la creación y simplemente Dios lo creó para que la luz no llegara hasta ahora. Y no hallamos aquí en las palabras claras de Cristo ninguna mención de que eso específicamente sea una señal de los últimos tiempos. Pero si sirve como recordatorio que Cristo vendrá de nuevo, eso es bueno recordar, seguramente. Muy bien, muchas gracias. Entonces vamos a hacer unos comentarios sobre esto. Algunos hablan de que Jesús, bueno, ya vimos falsos cristos, ¿verdad? Dimos ejemplos de eso. Jesús dice, no los crean. No los crean. ¿Por qué? Porque cuando venga de nuevo, su venida será como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente. O sea, el punto es, su segunda venida va a ser brillante como relámpago y va a ser visible a todos. Nadie lo va a poder perder. O sea, no va a haber ninguna llegada secreta de Jesús. Cuando Él venga de nuevo, será obvio a todos. Todo ojo lo verá, dice otro versículo bíblico. Ok, continuamos entonces. ¿Alguien puede leer Mateo 24, 29 al 31, por favor? Sofía levantó su mano. Por favor, Sofía. Gracias, profesor. Mateo, así dice la palabra. Mateo 24, 29 al 31. Inmediatamente después de la aflicción de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna dejará de brillar. Las estrellas caerán del cielo
y los poderes celestiales se estremecerán. Entonces aparecerán en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y todas las tribus de la tierra se lamentarán y verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y de los cuatro vientos desde un extremo al otro del cielo. Ellos juntarán a sus elegidos. Gracias, profesor. Excelente. Muchísimas gracias. Entonces, en estos últimos días va a haber aflicción, ¿verdad? Hemos visto eso. Pero después, ¿qué va a suceder? Y ahora estamos viendo las últimas señales, y estas van a suceder conjunto con la segunda venida de Cristo. Dice que algunas cosas extrañas sí van a suceder en los cielos en ese día. El sol se oscurecerá, la luna dejará de brillar, las estrellas caerán del cielo, los poderes celestiales se estremecerán. Y en ese entonces, cuando esas cosas están pasando, aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y todas las tribus de la tierra lo van a ver y van a lamentar. O sea, los incrédulos van a lamentar en ese día porque es su juicio, ¿verdad? Van a ser juzgados y castigados en ese día. Sin embargo, para los creyentes, ¿qué va a suceder? De los cuatro vientos, Jesús, Dios, nos va a juntar y nos va a dar la vida eterna. Entonces, las últimas señales de la venida de Cristo sucederá en el último día. Va a haber señales en el sol, la luna, las estrellas, y luego va a aparecer Cristo en el cielo para salvarnos y rescatarnos. Muy bien, entonces yo les dije que vamos a formar una lista. Vamos a ver ahora cuántas señales que Jesús mencionó aquí pueden recordar ustedes, señales de su segunda venida y del fin del mundo. Y pueden levantar sus manos para aportar. Pido una señal para que muchos puedan participar. Una señal de cada participante que levante la mano. Entonces, Sara, ¿puede mencionar una señal? Sí, habrán terremotos en diferentes países. Terremotos. Jesús mencionó eso en Mateo 24. Excelente. Mayreli, una señal. Muchos profetas falsos se levantarán y engañarán a muchos. Ok, excelente. Gracias. Se me desapareció, perdón. Falsos profetas. Ok. Falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Ahora, Viviana, otra. Rumores y guerras, y rumores de guerras. Ok. Guerras y rumores de guerras. Excelente. Carola, una más, por favor. El amor de muchos se enfriará. Okay. El amor de muchos se enfriará. El verdadero amor nace del amor de Dios en nosotros. O sea, creyentes pueden amar como Dios nos ha amado. Pero si el amor de muchos se está enfriando, muchos están cayendo de la fe en Cristo. Gracias. Ramón levantó su mano. Otra señal mencionada por Jesús ahí. Jesús mencionó que muchos de los escogidos serán también engañados en esos últimos días. Ok. Terremotos. Sí, que habrá engaño. Muchos engaños. Sí, pero él dijo específicamente que los escogidos no iban a ser engañados, ¿verdad? Para engañar, si fuera posible, a los escogidos, dijo. Entonces, sí, muchos que creen en Cristo serán engañados y podrían perder su fe en Cristo, pero los escogidos no, Dios los va a guardar en su fe hasta el fin, va a cortar los últimos tiempos. Entonces, ok, a ver, Vargas, Benigno. Otra señal. A ver, no le escuché, Benigno, por favor. Persecución. Persecución.
Sí, ahora sí, le escuché bien. Persecución, excelente. Ahora, Freddy Aquino, otra señal. Habrán señales en el cielo. Ok, algunas de esas últimas señales en el cielo, en el día que venga Cristo. Edgar, por favor. Edgar Pérez. ¿Puede mencionar otra señal, Edgar, activando su micrófono? Ok, no le escuchamos, Edgar. Pastor, buenas noches. Qué pena, se me bloqueó el celular. Está bien. ¿Cuál era la señal que iba a mencionar? Pues yo no había levantado la mano, pastor. ¿En serio? Ok, pues fue un accidente, entonces no se preocupe. no sé cómo levantar la mano. A ver, no puedo escuchar todos. Hay muchos participantes aquí. Vamos a ir con Jair Sarmiento, levantó su mano. Jair, otra señal. El evangelio será predicado a todo el mundo, profesor. Excelente. Evangelio predicado a todo el mundo. Muy bien. Ruth María, otra señal. Sí, profe, seremos aborrecidos por predicar la palabra del Señor y también pues se aborrecerán también unos a otros. Que aborrecer unos a otros, como el amor enfriándose, ¿verdad? Excelente. José Manuel Rodríguez, por favor, otra señal. Que ver los terremotos en diferentes lugares. Ok, terremotos que fueron mencionados, excelente. Sofía, también otra señal. Las guerras. Las guerras, los terremotos, los temblores de tierra, el caos, ¿no? Ok. Sí, podemos incluir todos los desastres naturales. Vamos a ver, hay un versículo en Lucas que incluye eso, pero todos son recordatorios que este mundo no es lo que debe de ser, que Cristo va a venir para darnos un nuevo mundo. Lady, otra señal. Se levantarán falsas doctrinas. Ok, mucha falsa doctrina. Excelente. Bueno, vamos a hacer pausa ahí entonces. Yo creo que hemos armado una buena lista. Nosotros vamos a compararlo ahora a las listas que yo preparé para ver si faltó algo. Entonces, a ver. Podemos categorizar. Tengo que borrar todo esto ahora. Ahí Hay está. una que, Podemos que no dice. Hay una que no Sí. lo nombraron. Ok, Fabián, adelante. Sí, yo tengo una. La manifestación del hombre de pecado, el anticristo y la apostasía. Y no la nombraron. Sí, es cierto. Muchas gracias. Él es Claro, uno de los esa es otra falsos señal. maestros que es Claro. profetizado que iba a llegar. Entonces, y ustedes van a aprender más sobre eso en el curso, las enseñanzas de Jesús, Dios verdadero. Pero sí, entonces, en general, se pueden describir las señales del fin como condiciones desastrosas que presagian el colapso del mundo y apuntan al regreso de Jesús. Podemos decir también que ocurren a lo largo de la era del Nuevo Testamento. O sea, estas señales, por lo general, han estado sucediendo desde el tiempo de Jesús y están sucediendo todavía hasta ahora. Puede ser que como dolores de parto lleguen a ser más frecuentes mientras nos acercamos más y más a la llegada de Jesús. Pero también eso va a suceder hasta la aparición de las señales finales que hablamos en el cielo, ¿verdad? La aparición de la señal del Hijo del Hombre, que será la llegada misma de Jesús, Jesús visible a todos. Podemos categorizar estas señales en tres señales en la sociedad,
señales en la iglesia y señales en la naturaleza. Entonces, hay las siguientes señales en la sociedad: guerras, rumores de guerras. También son mencionadas en Lucas 21. Se multiplica la maldad y el amor se enfría. En 2 de Timoteo 3, Pablo da una descripción muy fea de cómo será ese aumento de maldad en estos últimos tiempos. Si tienen tiempo extra, pueden leer esa descripción. También se mencionan hambres y pestilencias. Hemos pasado por una pandemia. Esas cosas están sucediendo en estos últimos tiempos como recordatorios que Jesús vendrá de nuevo. Señales en la naturaleza. Mencionamos desastres naturales, terremotos específicamente en Mateo. También esas últimas señales en el día cuando Jesús venga: sol, luna, estrellas conmovidos, y la señal del Hijo del Hombre aparece en el cielo. Y señales en la iglesia: persecución, falsos maestros, falsos cristos. Muchos perderán la fe. Jesús en Lucas 18, versículo 8 dice: sin embargo, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Es una pregunta retórica que nos hace pensar, ¿verdad? El evangelio predicado a todas las naciones. Así que para concluir, y para luego dar la palabra a nuestro hermano Luis también, todas las señales previstas han aparecido y o están ocurriendo en el mundo. Como mencioné, se puede debatir, tal vez haya una tribu que no ha tenido oportunidad de escuchar el evangelio todavía, pero en nuestro día, con la comunicación tan fácil, el evangelio se está predicando a todas las naciones, ¿verdad? Entonces, en cualquier momento podremos ver las últimas señales, las que están en los cielos, con la venida de Jesús mismo, en gloria y en poder, para juzgar a los vivos y a los muertos y dar vida eterna a los que creen en él. Muy bien, entonces vamos a tomar una pausa de unos 5 minutos para contestar preguntas, mientras cambiamos a Luis. Luis va a compartir la pantalla y le damos la palabra enseguida, pero primero, ¿cuáles son las preguntas? Matt, ¿nos puede ayudar con las preguntas que fueron en el chat? Claro que sí, hermano, y muchas gracias. Había algunas preguntas. Una pregunta relacionada a este tema tiene que ver con el arrebatamiento y la segunda venida del Señor. ¿Nos puede hablar un poquito, profesor Abraham, acerca de el arrebatamiento, la segunda venida, si son la misma cosa, el mismo evento? Sí, muchas gracias por la pregunta. Yo creo que comenzamos con esto. ¿Se acuerdan que cuando los discípulos preguntaron a Jesús sobre el fin, le preguntaron sobre su venida y el fin, ¿verdad? Entonces, siempre cuando la Biblia habla de la segunda venida de Cristo, habla de una sola venida. Y describe esa venida como Jesús lo describió. Todo ojo lo verá, todos lamentarán, será como el relámpago. Lo que comúnmente se enseña sobre un arrebatamiento es que es lo opuesto. Dicen que va a ser algo invisible. De repente los creyentes van a desaparecer, pero los incrédulos serán dejados en la tierra. Y eso no lo hallamos en ningún lugar en la Biblia. Sí se habla en 1 de Tesalonicenses sobre un arrebatamiento de los creyentes al aire para dar la bienvenida a Jesús en el último día, cuando Él venga con gran gloria para juzgar a los vivos y a los muertos y dar vida eterna a todo creyente. Pero sobre un arrebatamiento invisible antes de la segunda venida de Jesús, como si hubiera más que unas o la futura venida de Jesús, eso no está en la Biblia. Gracias por la pregunta. Otras preguntas en el chat. Sí, muchas gracias, profesor Abraham. Otra pregunta, el día de reposo y en el Antiguo Testamento y el descanso que nosotros ahora tenemos en Cristo y cómo todo esto se relaciona a los últimos días. ¿Puede aportar un poquito, por favor? Sí, muchas gracias. El autor a los Hebreos
escribió en palabras muy bellas sobre la relación entre Jesús y el descanso del día sábado que hacían los judíos. En capítulos 3 y 4 de Hebreos pueden leer esos versículos. Habla de ese descanso verdadero como el descanso que nosotros tenemos como creyentes en Jesús. O sea, confiando en Cristo, Él ya hizo todo el trabajo para salvarnos. Entonces tenemos descanso espiritual en el perdón y en la promesa de vida eterna que Jesús nos dará. Así que sí, en cuanto a la segunda venida de Jesús, se podría decir que el disfrutar del descanso perfecto, vamos a poder disfrutarlo en ese día, porque ya descansaremos de todo el sufrimiento, toda la lucha contra el pecado, cuando venga de nuevo Cristo y nos da la vida eterna. Sí. Gracias. Otro. Sí, creo que tenemos dos preguntas más, si hay tiempo. Una pregunta que tiene que ver con la aplicación para nosotros. ¿Cómo podemos estar preparados, profesor Abraham, para la segunda venida, para el último día, pues para nuestra propia muerte aquí? ¿Qué debemos hacer para estar preparados? Sí, sí, muchas gracias. Yo creo que eso va a ser un enfoque de Luis y su presentación. ¿Cómo podemos estar preparados para la segunda venida de Cristo? Y bueno, la sencilla respuesta es la fe, pero Luis puede indagar un poco más en cuanto a eso. ¿Alguna otra pregunta en el chat? Sí, vi otra pregunta. La diferencia entre, o si hay una diferencia entre los creyentes y los escogidos. Ok. Sí, el tema de la elección sería un tema para otra charla del viernes, es muy profundo. Pero los escogidos refiere a los que Dios escogió de antemano para ser salvos, ¿verdad? Y puede haber alguien que llega a creer en Jesús, un creyente, que luego después pierde su fe. Escuchamos Jesús decir eso, tropezarán muchos, el amor de muchos se enfriará, muchos creyentes van a ir perdiendo su fe. Entonces, para concluir, algunos que creen y pierden su fe nunca fueron elegidos, pero los elegidos Dios los va a guardar y proteger hasta el fin. Y para más información sobre eso, al privado me pueden enviar un mensaje o lo guardamos para otro estudio. Y una pregunta más del chat, Matt. Sí, pues Sí, yo apenas recibimos otra pregunta. ¿Pasará la iglesia por la gran tribulación? Sí, estamos pasando por la gran tribulación. Cristo describió el tiempo antes de el último día, su segunda venida, como la situación tanto espiritual como físico se va a ir empeorando, ¿verdad? O sea, la tribulación que estamos pasando va a llegar a ser más y más grande. Entonces, sí, pasamos por esa gran tribulación que todos experimentamos aquí en la tierra antes de la segunda venida de Jesús. Otra vez, tenemos más materiales sobre esto, pero la gran tribulación es un término que se utiliza en muchos lugares donde se enseña sobre un rapto invisible de creyentes y dicen que va a ser un periodo de 7 años de sufrimiento aquí en la tierra. Esas cosas no son bíblicas. Si quieren más información sobre el por qué, puedo brindárselo. Solo me envían un mensaje privado a mi WhatsApp. Con mucho gusto. Ok, yo creo que ahora tenemos que pasar al hermano Luis por cuestiones de tiempo. A lo mejor él permite preguntas y respuestas después también. Luis, adelante. Bueno, muy bien, gracias, Pastor. Vamos entonces, aquí en esta presentación, de hecho, muchas de las preguntas que hicieron, ¿qué vamos a hacer con toda esta información? Las vamos a ver y Dios nos va a decir qué hacer y qué debemos hacer en la luz de lo que viene. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, ustedes ya están escuchando y como se han dado cuenta, estas señales que estamos viendo han venido ocurriendo desde la venida de Jesucristo. Y hay dos formas en las cuales nosotros podemos tomar esto y espero que nosotros tomamos de la forma correcta.
Una de las formas es decir, oh, no tengo de qué preocuparme porque esto ha venido pasando durante el tiempo, así que no hay ninguna premura, no ha pasado, no está pasando nada, nada que no esté pasando, no hay ninguna necesidad de hacer algo diferente. Y yo espero que esa no sea. O la de que todo lo contrario, vamos a ver los versículos bíblicos, donde Dios nos está diciendo a nosotros que cada una de estas señales nos dice a nosotros que esperemos la venida de Jesucristo de forma inminente. Pero como siempre les he dicho en mis cursos, no dejen que yo se los diga, vamos a leerlo directamente de su palabra. Quiero entonces igual a un voluntario o voluntaria, tengo a Águeda y Prevenido Ramón para el próximo versículo. Águeda, ¿puedes leernos lo que dice Tito 2, 12 al 13? Hay que activar el micrófono, Águeda. Claudia acabó de irse de aquí. No sé si Águeda tiene alguna otra persona que quisiera leer para nosotros. Sergio, adelante. Gracias. Nos enseña que a los de miren esta es la sobre, justa y piadosa, mientras aguardamos la bendita esperanza y la gloriosa mano de nuestro gran Dios Salvador Jesucristo. Amén. Muchísimas gracias, mi hermano. Entonces, una de las cosas que Dios nos está llamando, fíjense que dice aquí, ¿qué vamos a hacer mientras aguardamos la bendita, gloriosa esperanza y la manifestación de nuestro Señor Jesucristo? Mientras nosotros esperamos esto y hemos visto que están todas las señales en la mano, Dios no quiere que nosotros nos quedemos de brazos cruzados, sino que hagamos lo que Dios nos llamó a hacer en este mundo. Él nos dice a nosotros que brillemos para la humanidad. Nosotros somos la luz del mundo. Y la luz del mundo por importantes razones. La primera y principal es que nosotros iluminamos al mundo con la verdad de Cristo. Y la segunda es que mostramos la voluntad de Dios. Dios nos llama a nosotros a que vivamos acorde a lo que nosotros hemos recibido como hijos de Dios, redimidos, perdonados en Cristo, con un nuevo espíritu, que dejemos que en nuestra vida brote todos los frutos del espíritu como testimonio de lo que hace Dios con cada una de nuestras vidas. Mientras este mundo se va enfriando, mientras la gente se odia, nosotros somos el amor de Dios para todas las personas, para que lo puedan reconocer en nosotros. La idea es que la gente pueda ver a Cristo en cada uno de nosotros, Cristo en ti. Tú eres la voz de Cristo, la palabra de Cristo, tú eres el amor de Cristo en otros, para que de esa forma, cuando se construya ese puente de amor entre tú y las demás personas, que es evidente y es diferente a lo que tiene el mundo, Cristo pueda pasar a través de ese puente, porque no solamente lo van a ver en ti, sino que lo van a conocer a través de ti, para que el evangelio sea predicado, porque has ganado el derecho de audiencia. Entonces, una cosa bien importante nosotros, en un mundo donde el amor se va enfriando, que se está oponiendo al cristianismo, es muy fácil para nosotros dejarnos arrastrar por la corriente. Cada vez, poco a poco, el diablo es muy astuto y no nos va a tratar de arrebatar nuestra fe de un solo golpe, pero nos va a ir poniendo en circunstancias donde nos volvemos cada día más tolerantes con las corrientes de este mundo. Por lo tanto, nosotros debemos, ayudados con el Espíritu Santo, vivir acorde al llamamiento que hemos recibido. Tenemos un gran apellido, el apellido cristiano, venimos de una gran familia y esa gran familia la vamos a mostrar, y esa herencia que tenemos con la ayuda de Dios la vamos a mostrar. Entonces, una de las cosas importantes en medio de una decadencia total es cuando nosotros le pedimos a Dios que nos ayude y tomamos aire profundamente para poder brillar viviendo acorde a su voluntad. Nuestra vida de santificación se debe incrementar para ayudarnos, para no hacernos cada día, no dejarnos caer y envolvernos en el pecado, porque el pecado poco a poco puede ir comiendo a nuestra fe. Entonces, nuestra vida de santificación es importante, pero nuevamente con la intención de poder proclamar a Cristo y al mismo tiempo mantenernos alejados del pecado. Sabemos que nuestra justificación, que lo que nos hace estar listos verdaderamente,
es lo que Cristo ha hecho por nosotros. Pero también Dios nos dice a nosotros que tengamos, ustedes conocen esta historia, en Mateo 25, 1 al 13, habla de la parábola de las doncellas. Y aquí hemos estado hablando entre la diferencia entre creyentes y elegidos. Y una de las cosas que nos muestra esta parábola y es muy importante, es una realidad que está allí para eso, precisamente para eso, para que nosotros nunca tomemos para que nuestra naturaleza pecaminosa, que nos trata de convencer y decirnos a nosotros, tranquilo, estás en las manos de Dios, no tienes por qué cuidar tu fe. En Dios no va a dejar que te caigas de su mano. Todas esas cosas son ciertas, pero cuando vienen de la naturaleza humana, de la naturaleza pecaminosa, lo que trata de hacernos a nosotros es ser negligentes con nuestra fe. La parábola de las 10, de las doncellas, de las 10, habla de 5 que son negligentes y 5 que que actuaron acorde a la palabra de Dios. No son astutas, sino que fueron simplemente responsables con su fe. Estas 5, hay 5 que se preparan para la venida del novio, no es otra cosa sino la venida de Jesucristo, y tienen suficiente combustible en sus lámparas. Otras 5 fueron a esperarlo también, pero dejaron que el combustible se apagara, no tomaron ninguna previsión, y cuando vino el novio se quedaron fuera de la celebración. Esta es una implicación importante de lo que nos dice la Biblia, que nosotros debemos alimentar nuestra fe de forma permanente para evitar que nuestra fe se extinga, porque se puede extinguir también. Entonces, ¿cómo hacemos? Y esa es la lámina que viene siguiente. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo mantengo yo eso? De todas las cosas que ustedes vieron en la lista, de las señales que vienen, de las cosas que vamos a padecer. Miren, hay muchas personas preparándose para el fin del mundo. Muchísimos. En Estados Unidos los llaman los preppy o los preparados. Muchos de ellos tienen generadores, tienen combustible, comida guardada por muchísimo tiempo por lo que viene, porque están esperando a que venga un Armagedón, una guerra entre naciones y cosas por el estilo. Yo no los voy a criticar, pero realmente por lo que estamos viendo nosotros, es muy poco lo que nosotros realmente podemos hacer para prepararnos para esto, porque al final del día todos tenemos que enfrentarnos a Cristo. Pero sí podemos hacer algo importante. Yo no me puedo preparar contra un terremoto, no me puedo preparar contra muchas cosas, pero sí puedo preparar lo más importante que tengo, y esa es mi alma, esa es mi fe. ¿Y cómo lo voy a preparar? Dentro de todas las cosas que dijo Jesucristo en Mateo 24, si pusimos bien la atención, a pesar de que habla de bastantes guerras, hambre y lo demás, hay un tema que él dice una y otra vez. Y lo repite una y otra vez porque es muy importante. Habla de cuidado, cuidado de que los engañen, cuidado con los falsos cristos, cuidado con la falsa doctrina. Miren lo que va a pasar. Van a venir gente y van a hacer señales. No hay duda de que van a hacer cosas que uno va a decir, wow, ¿qué es esto? Pero no miren a la señal. Miren a lo que está pasando. Y aquí en Gálatas 1, del 8-9, el apóstol Pablo nos advierte de qué tenemos que hacer y cómo nos tenemos que preparar nosotros para el día final. Tengo a Freddy. Freddy, ¿puedes leer por nosotros aquí Gálatas 1, 8 y 9, por favor? Sí, muchas gracias. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo le anuncia otro evangelio diferente del que les hemos anunciado, quede bajo maldición, como antes lo hemos dicho también, ahora lo repito. Si alguno le predica un evangelio diferente del que han recibido, quede bajo maldición. Amén. Muchísimas gracias. Entonces, miren, hermanos, si un ángel del cielo, si cualquiera de nosotros les predica algo diferente de lo que Dios nos ha dicho en sus escrituras, que sea condenado. O sea, eso no hay otro evangelio, hay un solo evangelio. Tal como el mismo apóstol Pablo dice, yo tengo la resolución, la decisión de predicar solo una cosa, y es Cristo crucificado para el perdón de los pecados. Nuestro principal enemigo no es una nación extranjera. Nuestro principal enemigo está dentro de la iglesia.
Son todas esas personas que a pesar de que hablan de Jesucristo, que a pesar de que usan el nombre de Jesucristo, porque el nombre de Jesucristo tiene poder, lo cual es cierto, que solamente el nombre de Cristo tiene poder para darme lo que yo le pida. El nombre de Cristo tiene poder para que Él pueda ser mi cajero automático, mi doctor, cualquier cosa, menos lo que es mi Señor y Salvador. Esta es la peor y la más difícil de las dificultades que tenemos los cristianos. Porque cuando el diablo se muestra, cuando él muestra lo que es, cualquier persona lo puede reconocer y salir corriendo. Pero cuando estos lobos vestidos de oveja, con el espíritu del anticristo, usan el nombre de Jesucristo para su propia ganancia y para tergiversar y para sacar la esencia de Cristo mismo, el Hijo de Dios que vino a salvarnos en su mensaje, mantienen captiva a la gente pensando que están en un lugar seguro cuando realmente están perdiendo su fe. Cuando un ciego guía a otro ciego, tristemente los dos se van. Entonces, no hay otro evangelio. Reconozcamos que hay un solo mensaje y ese mensaje es el mensaje de salvación. No importan las señales. Hoy en día las iglesias y mucha gente se basa en movimientos de sanación, señales aquí, señales allá. Cristo estuvo en contra de las señales. Cristo siempre Perdón, hermano, perdimos su audio, profesor Luis. Es posible que accidentalmente le puse mudo, perdón. Sí, me pusieron eso fue lo que ocurrió, pero no se preocupe que ya recupero el PowerPoint. Un momentico. Sí. Entonces, sigo en donde estábamos. Es importante que nosotros reconozcamos que el enemigo principal lo tenemos en la misma iglesia y que las señales que nos van a dar, no hay ninguna señal milagrosa más importante que la palabra. El poder de Cristo se encuentra en su palabra y no en ningún otro lado. Entonces, leamos la siguiente, ¿cómo nos preparamos? ¿Qué es lo que nosotros queremos en Academia Cristo que ustedes tengan, cada uno de ustedes? Tengo a José David, por favor, ¿puedes leer para nosotros? Pastor, Sí, hermano. ¿me decía algo? Leo, dice. Sí, por favor, si puedes leer Hechos 10, 17, del 10 al 11. Luis, no se ve eso en la pantalla, se ve No, otra eso le iba a lámina. decir, no hay. Un momentico, denme un momento porque ya va. Estamos en Tito. Un momentico nada más para poder compartir la pantalla correcta. Debería ser esta. Déjenme ver si ahora sí lo ven. Ahora sí. Ahora sí. Qué bien. Ahora sí, mi hermano, ya sabes que queremos que lea. Por favor, puedes ayudarnos con Hechos 17. ¿Cómo podemos prepararnos para la eternidad? Dice. Esa misma noche, los hermanos enviaron a Pablo y Silas hasta Berea. Y cuando estos llegaron allá, entraron en la sinagoga de los judíos. Estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con mucha atención y todos los días examinaban las escrituras para ver si era cierto lo que se les anunciaba. Hechos 17, 10 al 11. Muchísimas gracias. Entonces vemos cómo Dios nos da el antídoto para poder estar preparados contra los falsos profetas. Fíjense que el apóstol Pablo caracteriza a esta congregación como una congregación de gente noble. Y la razón por la cual él dice que son nobles es por lo que cada vez que él les predicaba, esta congregación iba a las escrituras y chequeaba lo que el mensaje del apóstol Pablo. Es interesante que él los llama nobles y no desconfiados. Y no los llama desconfiados porque el apóstol Pablo quiere hacer exactamente eso, que cada uno de ustedes tenga confianza en la escritura, en la palabra de Dios, que no tiene errores y que no se contradice. Entonces, esa es nuestra actitud que tenemos que tener como cristianos, que todos los días llenamos nuestra lámpara, nuestro combustible, única y exclusivamente con la palabra de Dios que se encuentra en las escrituras.
todo lo que hacemos aquí no es un mensaje nuestro, tiene que ser lo que está escrito en la Biblia para cada uno de nosotros. Y de esa forma estamos tranquilos. Pero cuando veamos muchas cosas, alimentamos siempre nuestra fe constantemente con las escrituras. Entonces, cuando ya hemos visto que todo esto va a pasar, cuando vemos que todas las señales, cuando vemos que quizás, ojalá y no termináramos esta reunión porque Cristo puede venir en cualquier momento, ¿cómo nos afecta a nosotros el trabajo, la labor que estamos haciendo cada uno de nosotros? Y para eso vamos a ver qué dice la Escritura. Esto está en el libro de Romanos. Quisiera tener un Andreina, por favor. Y Sergio, la siguiente lámina. Buenas noches. Dice Adelante. la palabra de Dios. Pues la escritura dice, todo aquel que cree en él no será defraudado, porque no hay diferencia entre el que es judío y el que no lo es, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que lo invocan, porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Y continúa. Ahora hace esta importante pregunta. O sea, todo el mundo está sujeto al juicio de Dios. Y es muy importante que todo el mundo esté en el mismo lado, del lado de la gracia de Dios. Y es invocando su nombre. Pero la pregunta que nos hace el apóstol Pablo tenemos que hacernos a nosotros también. Creo que venía Lorena. ¿Puedes leer, por favor? Prevenido Fernando. ¿Cómo afecta el fin de los tiempos del trabajo que hacemos? Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Como está escogido, ¿cuán hermoso es la llegada de los anunciantes de la paz, de los que anunciarán buenas nuevas? Así que si la fe viene como resultado del oír mensaje, y el mensaje del oír es la palabra de Cristo. Muchísimas gracias. Bueno, nosotros tenemos un mensaje que es un mensaje de vida y muerte. Es un mensaje no solamente de vida o muerte física, sino más importante, un mensaje de vida o muerte espiritual. Nosotros podemos estudiar medicina, lo cual es muy noble. Podríamos hacer cosas muy grandes por otras personas, como por ejemplo donar un riñón. Eso es algo muy noble también. Pero al final del día, cualquier persona que reciba este tipo de obras de parte nuestra, igualmente se va a enfrentar ante Dios. Pero hay algo que sí podemos hacer y es poder dar vida y dar vida de forma permanente. Y es a través de llevar este mensaje. Podemos dejar que nuestros pies sean exactamente lo que Dios ha escogido que sean. Pies hermosos. Y hermosos porque llevan las buenas nuevas del Evangelio. Nadie puede creer en Jesucristo si no es a través de este mensaje. Y esa pregunta tiene que hacernos a nosotros, ponernos a nosotros en una forma en la cual nos volvemos responsables y abrirnos los ojos de la labor que tenemos nosotros por delante. Sabiendo la importancia de nuestro mensaje, tenemos entonces que entender cuál es nuestra labor. Entonces, ¿cómo somos nosotros? ¿Cómo afecta esto nuestra labor? La primera de Pedro nos llama y nos invita a nosotros a reconocer cuál es nuestro propósito en nuestra vida. Sergio, ¿puedes leer para nosotros? Pero ustedes son descendencia escogida, sacerdotes, santos, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. Gracias, Sergio. Hermanos, cada vez que leemos esto, yo quiero que ustedes pongan su nombre allí. Cuando aquí habla de ustedes, pon tu nombre. Esto es personal, esto es tuyo, este eres tú. Cuando Cristo estaba muriendo en la cruz, tenía una persona en mente y ese era tu nombre. Y el mío también, el de cada uno de nosotros.
relación independiente con cada uno de nosotros, que nos conoce desde antes de la creación del mundo y que hemos sido escogidos con un propósito. Y el propósito principal es que nosotros dejemos que nuestros pies sean hermosos, que sean esos pies que proclamen a todo el mundo quién es Cristo y lo que ha hecho para Él, que seamos la luz del mundo, objetos de salvación. Ese es nuestro propósito en la vida. Mientras el mundo no encuentra y las personas no saben qué hacer con su vida, Dios nos dice a nosotros, yo tengo un propósito para ti. Y no tiene que ver con tu vocación, si eres médico, si eres abogado, si eres policía. No, en lo que sea, en lo que hagas, todo lo haces para la gloria de Dios. Y donde yo te he colocado, en donde tú estés, tú eres esto que está aquí, esta es tu esencia. Eres esa persona a quien yo he escogido para que proclame las buenas noticias de nuestro Señor Jesucristo. De eso se trata Academia Cristo. Ustedes se han dado cuenta que Academia Cristo la idea es que nosotros nos nutrimos de la palabra de Dios de forma profunda y dejemos que esa palabra produzca y produzca para los lados. Yo creí y por lo tanto no pude hacer otra cosa que hablar, que confesar. El amor de Cristo nos constriñe a llevar este bello mensaje a todas las personas. Entonces, sabiendo que ustedes son la última, la verdadera esperanza para la humanidad, no, la esperanza no va a venir de la ciencia, no va a venir de una vacuna, no va a venir de una fuerza militar que nos proteja. Lo único que nos va a proteger a nosotros es estar en las manos de Cristo y protegernos en el sentido de que sabemos que nuestro futuro es inmejorable. Aun cuando pasemos por los últimos días y que pasemos por la gran tribulación, nosotros podemos vernos a nosotros mismos, aún en ese caso, presentándonos ante nuestro Señor con nuestras túnicas totalmente blanqueadas en la sangre de Cristo y pudiendo pararnos frente a Él gracias a lo que Él ha hecho por nosotros. Esto nos da a nosotros el sentido de urgencia de compartir este mensaje. Cristo viene y viene pronto, viene muy pronto. No sabemos exactamente cuánto, pero Cristo quiere que nosotros estemos preparados para su venida, como si fuese inmediato. Y así nos vamos a preparar cada uno de nosotros, como si Cristo viniese hoy, porque puede venir hoy, porque es una realidad. Y con ese sentido de urgencia, ir y predicamos el Evangelio. Con ese sentido de urgencia, vivimos con gozo, vivimos con regocijo, mostramos el amor de Dios a todos los que nos rodean, como si fuese el último día. Pregúntate esto, si fuese el último día, ¿no harías algo diferente? ¿No irías a tu familia y le mostrarías tu amor? ¿No harías a tu familia y le mostrarías el amor más grande que existe, que es el amor de Cristo? Es exactamente lo que Cristo quiere que hagamos, que vivamos cada día como si fuese el último, porque cada día puede ser el último. Así que con ese sentido de urgencia, hermanos, los llamo a que reconozcan lo hermosos que Cristo ha hecho sus pies. Preguntas de cómo aplicamos, no sé si tengamos algunas preguntas en el chat. Tengo varias manos levantadas, pero no sé si son de este momento. Sara, luego Fernando. Sí, hermano, este es principio de dolores lo que estamos pasando. Así es, Sara. Y miren, ustedes escucharon en la descripción que Jesús hace, que Él describe que lo que estamos viviendo son los dolores de parto. Los dolores de parto, como explicó el profesor Degner, van incrementándose en dolor y se van reduciendo también en tiempo. El tiempo es más corto y el dolor se incrementa. Dios no nos está diciendo todas estas cosas que van a ocurrir para que tengamos miedo. Él simplemente nos está diciendo las cosas como son para que estemos preparados. Pero Él nos dice a nosotros que viene, que miremos hacia adelante y que la veamos como cuando una persona está embarazada, que no está enfocada en el dolor de ahora, sino que está enfocada en lo que viene, que es vida, y es vida en abundancia. Entonces, con eso en mente, nosotros nos preparamos y tomamos aire. Estamos en la contracción 8 o 9. No importa. Agarramos aire con Dios, agarramos aire en su palabra.
buscáramos aire en sus promesas y seguimos hacia adelante. Fernando y luego José David. Aló, Sí, pastor. adelante. Te escucho perfectamente. ¿En qué señal estamos ahora viviendo los últimos tiempos? ¿En qué señal estamos ahora? Fernando, es una Bueno, buena pregunta, pero como lo has visto, estas señales se vienen mostrando todas. Em, Como ves, realmente no falta absolutamente nada para que Cristo venga, sino las señales finales. Y por lo visto, estas señales finales van a venir exactamente con la venida de Jesucristo. O sea, es en serio, nosotros tenemos nuestra actitud, Fernando, es como la del apóstol Juan que dice, Señor, Cristo, ven pronto, Señor, ven pronto. Ven pronto porque queremos que impongas tu reino. Ven pronto porque este mundo está, no hay nada que pueda cambiar, que pueda realmente componerlo si no eres tú. Ven pronto porque prometiste que ibas a venir y lo vas a hacer. Y esa es nuestra actitud, de que cada día nosotros esperemos al Señor, que cada día nosotros sepamos que tenemos nuestro objetivo en esta vida, es para lo que fuimos sido llamados, proclamar esas buenas nuevas a todo ser humano, que sepamos que nosotros somos los portadores de esa vida para todo el mundo. José, gracias. Sí, pastor, realmente, como dice la palabra, con dolores de parto, sufrimiento, dolor, llanto, porque así es un parto realmente, y eso es lo que estamos viendo últimamente, pero no sabemos cuándo va a ser el fin. Ahora esto debido a que hay la confusión de diferentes iglesias que han proliferado como hongos y enseñan diferentes tipos de doctrinas. No sabemos, como dicen, cuál será pues la verdadera iglesia. Somos nosotros, depende cómo interpretemos la palabra de Dios, cómo la podemos dar a conocer, porque no es la tecnología que nos va a llevar al campo, depende de nosotros para salir, porque hay, donde no hay electrificación, simplemente hay un palo que llega a red para alumbrarse. Allí es donde tenemos que llegar, es donde más necesita la gente, no la ciudad. La ciudad está completamente confundida, está perversa por la tecnología, se chocan sin saludarse y conocerse por nada más que el celular. Imagínese usted. Hola, ni sabía quién era, pero ahí está el celular. De aquí viene toda la tecnología, porque nadie sabe cuándo va a llegar el fin. Ni mañana ni pasado. Viene la tercera guerra mundial y vamos a seguir todavía, pero hay que enseñar la palabra de Dios. Gracias, pastor. Gracias, José. Y nosotros afortunadamente somos esa verdadera iglesia. La verdadera iglesia son todos aquellos que confían en Cristo como su Señor y Salvador. Y esos somos nosotros, aquellos que nos estamos, ponemos nuestra fe afianzada en la roca que es Jesucristo. Y vamos a utilizar todo lo que esté a nuestros alcances para poder proclamar esa palabra, incluyendo la internet, incluyendo el teléfono, que es como estamos haciendo en este momento. Gracias, José. Viviana. Sí, buenas noches, profesor Luis. Yo quería hacer un pequeño comentario porque la verdad que la palabra, cuando el Señor dice principio de dolores y hace lo que padece una mujer cuando va a tener a su hijo, pero uno tiene que ver que la contracción viene, es fuerte, la pasa mal, pero después hay un lazo de tiempo que se va y es un tiempo que nos relajamos. Eso va así sumándose a medida que está llegando el momento de nacer la criatura. Entonces, estos últimos tiempos, estos dolores, tenemos aflicciones, hay una tregua, tenemos otra aflicción, hay una tregua, y así nosotros nos vamos preparando. Pero ¿cuál es la gran noticia? Que cuando nace nuestro hijo, es el gozo y la alegría que tenemos nuestro hijo en los brazos, y los dolores que padecimos ya no los sentimos más. Entonces, el Señor da este ejemplo, según me parece a mí, entiendo yo, perfecto, porque así va sucediendo las cosas. Un tiempo de crisis, hay una tregua, otro tiempo de crisis y así. Y eso nos da la esperanza de saber que por poco tiempo, hasta que el Señor venga, algunos tendremos la suerte tal vez de verlo, y otros estaremos con Él, allá en el cielo habremos partido, pero esa es nuestra esperanza y nuestro gozo,
que sabemos que es por un poco de tiempo, el tiempo que nos queda. Así que quería hacer ese comentario y darle las gracias por esta enseñanza y la gloria a Dios por cómo Él nos prepara a través de su palabra. Gracias, Viviana. Y como mujer tienes bastante experiencia en lo que nosotros los hombres solamente podemos, yo en mi caso digo afortunadamente, en referirnos a hacerlo como referencia de lo que son los dolores de parto. Pero tienes toda la razón. Y cada periodo de descanso es precisamente para retomar fuerzas para el que viene. O sea, el cuerpo de Dios nos hizo de una forma maravillosa. Y en ese tiempo es para que nosotros podamos tomar aire, recuperar las fuerzas para poder seguir hacia adelante. Y lo peor que podemos hacer nosotros es pensar que en un momento en que porque a veces hemos tenido esos momentos de espacio donde las cosas están marchando bien, pero esos son espacios para que nosotros tomemos fuerza y nos encarguemos más porque lo que viene adelante, sabemos que son los últimos momentos y son los últimos pujes si queremos utilizar esa figura. Tengo a José Manuel y luego tengo a Fabián. Bueno, la pregunta es, profesor, acerca de si la iglesia pasará por el sello del anticristo y el sello de la bestia. O sea, la iglesia, esa es parte de la tribulación, José Manuel, y como mencionaba anteriormente, nuestro peor enemigo realmente se encuentra dentro de la iglesia misma. O sea, para muchos de nosotros, cuando viene el mundo, o sea, si el diablo se nos aparece con cacho y todo lo demás, todos salimos corriendo. Pero el diablo no viene de esa forma. Él viene dentro y la forma, nuevamente, hay un estudio completo sobre el anticristo. No lo vamos a hablar aquí de todo porque es totalmente extenso, pero la palabra anticristo tiene dos connotaciones. Una es una persona que se opone a Cristo como tal, pero también el anticristo es alguien que se pone en el lugar de Cristo mismo y que habla en su nombre diciendo que es Él. Como ustedes lo vieron allí, dirán que soy yo. Muchos hablarán en mi nombre, pero lo que van a hacer, aún hablando en el nombre de Cristo, es sacar a Cristo precisamente de lo importante que es de su acción salvadora para nosotros y dejar en el mejor de los casos un Cristo que es simplemente un proveedor, es un esclavo en vez de nuestro Señor y Salvador, que se encarga de darnos un placer en esta vida, de darnos todo lo que necesitamos en esta vida, pero que no es quien vino a darnos no solamente esta vida, sino lo que viene más adelante, que es la vida eterna, que ganó en la cruz por nosotros. Entonces, vamos a pasar por eso. Y es precisamente por eso que la parte más importante de cómo nos preparamos nosotros, y es lo que nos dice la parábola de las doncellas, es teniendo suficiente combustible. Y el combustible es la fe que alimentamos con la palabra. Es única y exclusivamente a través de la palabra que nuestra fe va creciendo. La fe viene como el oír viene de la palabra de Dios. Tengo a Fabián, luego a Rafael y Pedro. Sí, bueno, yo le quería preguntar, pastor, si usted, porque se me crea una confusión, quiero que me explique qué es el tema de los 144.000 sellados, porque aparentemente parece que la nación de Israel va a ser salva primero, porque habla de la tribu de Israel. Sí, Fabián, ¿Me podría gracias. explicar? Tremenda, muy buena pregunta. Nuevamente, Fabián, Sí. cuando hablamos de que esta presentación iba a responder la primera pregunta, dijimos que no íbamos a poder responder todas las preguntas del tema porque son muy extensas. Sin embargo, esto tiene que ver con lo que está pasando con Israel y bueno, y vale la pena que hablemos un poquito de eso. Lo que está en el libro de Apocalipsis, el libro de Apocalipsis tiene mucha simbología. Por eso es que cuando nosotros hablamos en este momento de cuáles son las señales, quisimos hacerlo de alguno de los pasajes donde la secuencia y la descripción de lo que va a ocurrir no es simbólica, sino es literal, como en el caso del texto que leímos. Este texto nos ayuda a entender mucho texto en Apocalipsis que es simbólico. Los números en Apocalipsis son muy simbólicos. Los 144.000 proviene de una multiplicación de un número. No es un número que podamos tomar de forma literal, Fabián, sino es un número que es un número simbólico. ¿Cómo se construye el simbólico? 12 por 12 por 1000. 12 por 12 son 144, por 1000 son 144.000. ¿Por qué este número se construye de esta forma? 12 que representa a la iglesia, a las 12 tribus, al Antiguo Testamento,
y los 12 que representan a los apóstoles, que no es otra cosa sino el Nuevo Testamento, a todos los creyentes que vengan para después, por 1000, que es una unidad completa. Lo que Dios nos está diciendo es que todos los que Dios ha llamado, todos los que son escogidos van a ser salvos. Por eso es que no es un número de 144,000 exacto, la Biblia nos describe que son incontables como la arena. Entonces, de esa forma entendemos lo que significa este número. ¿Okay? O sea, no es literal, es simbólico entonces simbólico. lo que usted... Correcto, correcto. Perfecto, Gracias a ahora Dios, sí. la Biblia nos habla de que somos incontables como la arena, que somos muchísimos. Son todos los cristianos desde la época de Adán y Eva, todos los que creyeron en el Mesías prometido y todos los cristianos que creemos en el nuevo, en Jesucristo como Señor y Salvador. Y afortunadamente son muchísimo más que 144,000. Claro, perfecto. Bueno, listo. Gracias, Rafael. Sí, pastor, muchas gracias. Yo iba dirigido es porque ahora este tema de Israel, no, a menos a mí me ha dejado ver cómo el mundo entero está en contra del pueblo de Dios. Y es impresionante ver cómo la gente se deja engañar, pero por millones, y todos en contra de Israel. Inclusive muchos evangélicos, ya vemos así, opinando en contra del pueblo de Dios. Y como que el tema famoso es que Dios no puede estar a favor de los violentos o en contra de pobres niños, pobre gente. Y yo me pregunto, ¿estaremos tan mal haciendo nuestro trabajo que la propia gente de nuestra iglesia está convencida y a favor del violento? O sea, ahí sí ya no sé para dónde coger. Sí, Rafael. Gracias. Mira, Rafael, nuevamente lo que tú estás viendo es nada nuevo de lo que ya no está en las señales. Como dijo el profesor Degner, Abraham no es, o sea, lo que pasó con Abraham no es una señal especial, es una señal que nos muestra que el amor de muchos se está enfriando. O sea, es atroz lo que ocurrió con el pueblo de Israel. Es una atrocidad matar a niños indefensos, violar a las mujeres, eso es una atrocidad. Pero es exactamente lo que ha venido ocurriendo. Eso es lo que pasa en la guerra, es lo que Dios nos está mostrando. En cuanto al pueblo escogido de Dios, Rafael, el pueblo escogido de Dios, la nueva Jerusalén, son los creyentes. Tú y yo somos los descendientes de Abraham, porque Dios nos ha hecho descendientes de Abraham, la nueva Jerusalén, porque somos creyentes a través de Cristo. Nadie llega al Padre si no es a través de mí. Dios llama a las costas lejanas, llama a aquellos que no eran parte de su pueblo a ser parte de su pueblo. Y gloria a Dios, Rafael, porque tú eres parte de ese pueblo escogido de Dios, la nueva Jerusalén, los creyentes en Cristo como Señor y Salvador. Nosotros somos el verdadero pueblo en este momento. Ya la nación como de Israel como Israel sigue siendo una nación en la cual debemos orar por ellos, precisamente debemos levantar nuestra voz porque las atrocidades hay que denunciarlas, pero realmente el término del pueblo de Dios es solamente aquellos que confían en Cristo como Señor y Salvador. Los que tienen fe en Cristo son los hijos de Dios, y ese eres tú, y ese es cada uno de ustedes, y por eso le damos a Dios gracias. Muy bien. Pedro, creo que tenemos 5 minutos más y terminamos quiero mostrarles dónde pueden conseguir un tesoro de información. Quiero mostrarles lo que tenemos teología sistemática de diferentes temas en los cuales ustedes pueden encontrar estas informaciones, pero vamos a tomar unas preguntas más y luego los quiero llevar allí para que ustedes puedan tener acceso a estos recursos, ¿ok? Pedro. Buenas noches, hermano. Que el Señor me lo bendiga. Bien, hermano, gracias, la pregunta mía casi te respondió en lo que estaban hablando con el hermano anterior. Mi pregunta es la siguiente. Usted sabe que hay muchas personas predicando sobre el pueblo de Dios, Israel, pero yo pienso que el pueblo de Dios ya no es la nación de Israel, es la iglesia, porque Dios edificó fue iglesia a través de Jesucristo. Entonces, esa es mi pregunta. ¿Tiene dos pueblos el Señor, uno Israel y otro la iglesia?
Esa No, es mi Pedro, pregunta. no, Pero, y como estaba respondiendo a Rafael, realmente estaba hablando exactamente de eso mismo. ajá, exacto. El pueblo de Israel, el pueblo como nación, fue el pueblo que Dios escogió para manifestarse a sí mismo dentro de ese pueblo y para todas las naciones. O sea, Dios les da a este pueblo, la función de ellos era tenerlo a él como Dios, pero Dios iba a mostrar su plan y lo que él era a través de este pueblo. Luego, cuando viene Jesucristo, y es un plan que siempre fue para todas las naciones, Pedro, si vemos en el Antiguo Testamento, es ese mensaje de que Dios sí le dio al pueblo judío para proclamarlo a todas las naciones también. Él tenía la finalidad de que las otras naciones también se acercaran a Dios como tal. Y cada nación que se acercara a Dios a través del prometido Mesías se hacía parte del pueblo escogido por Dios. Ahora en el Nuevo Testamento, el prometido Mesías se hace carne y es Jesucristo. Y Dios dijo nuevamente que la verdadera descendencia de Abraham, de Israel, y son aquellos que ponían su confianza en el mismo que tenían que haber supuesto su confianza antes, que era Jesucristo, preencarnado y luego encarnado. El pueblo de Dios, la nueva Jerusalén, somos nosotros, los creyentes en Cristo como tal. Nadie llega al Padre si no es a través de mí. Es la única forma. Siempre, toda la Biblia ha sido a través de Cristo. Todas estas cosas se escribieron para que ustedes tengan fe en mí y teniendo fe en mí tengan vida eterna. Cuando Cristo dijo eso, se refirió al Antiguo Testamento y al Nuevo Testamento también. Gracias, Pedro. Amén. Amén. Muy de Águeda, ¿estás acuerdo. allí? Y tengo a Héctor y creo que cerramos con Héctor. Águeda, si no, creo porque Águeda ahorita no pudo pasar. Héctor. Sí, pastor, buenas noches. Yo lo que estoy entendiendo del mensaje y he estado pensando durante todo este tiempo es que naturalmente tendemos a pensar en todo basados en nuestro tiempo. Y si llevamos 2024 años en los últimos tiempos, para Dios es un tronar de dedos. Entonces, yo creo que el mensaje aquí que yo estoy entendiendo es aprender, enfocarnos en Cristo, aprender su palabra y predicarle a cuanta gente podamos urgentemente, porque nuestra fracción de tiempo, aunque nos parezca una vida, es una fracción de tiempo. Sí. Así, Señor. así lo Gracias, estoy Héctor. entendiendo. Sí, y el mensaje es ese, Héctor, que nosotros tengamos el sentido de urgencia, que no pense que en cualquier momento puede ocurrir, porque realmente en cualquier momento puede ocurrir. Entonces tenemos no nos quedamos dormidos, no nos relajamos, sino que por todo el contrario, nos preparamos y nos movemos hacia adelante porque es muy importante proclamar el mensaje y mantenernos nosotros firmes en la palabra. Águeda, te vi aparecer. No sé si tenías, ahora sí puedes hacer tu pregunta. Vi que activaste tu cámara. No sé si tengas todavía alguna pregunta. Bueno, a Anderson, última pregunta y paso para mostrarles a ustedes dónde pueden encontrar más recursos. Pastor, muchísimas gracias. Buenas noches. Pastor, en ese sentido, mi pregunta es la siguiente. El Señor como tal tiene un propósito con el pueblo de Israel. En Apocalipsis lo dice. Y de ahí, el Señor también en el Nuevo Testamento nos dice que mirad la higuera y de acuerdo a ella veremos cuál es el tiempo aproximado en el que pueda llegar nuestro Señor Jesucristo. Pero el Señor tiene un propósito con el pueblo de Israel porque Él no lo va a abandonar. Al final, Él va a hacer que ellos se vuelvan a Cristo y los pondrá en el sitio que son, por eso los escogió. Hermano Anderson, cuando Dios escogió el pueblo de Israel, por supuesto que tiene un plan para él. Y el plan era que ellos pudieran ser parte de la familia del pueblo escogido de Dios como tal. Ahora, esta escogencia es al final en base a la persona de Cristo como tal. Cuando en Apocalipsis habla de que todo Jerusalén va a ser salvo, o sea, estamos hablando de todas las personas, la nueva Jerusalén, todos los que ponen su confianza en Cristo, en el Mesías, en el mensaje de la Biblia. Entonces, realmente nosotros, nuevamente, una y otra vez, la Biblia nos llama a nosotros que somos el cumplimiento de esas palabras y podemos estar tranquilos de que no hay ninguno de los que Dios ha escogido que se va a caer y todos vamos a formar parte de esto. Que la nación como nación completa se va a convertir,
no creo que sea posible. Ojalá seguiremos predicando el evangelio, pero ya es a través simplemente de la persona de Cristo. Es mm, sabemos que en las mismas iglesias nuestras hay personas que están yendo a las iglesias y que no todos van a ser verdaderos creyentes al final de los días. Igual va a pasar, vamos a seguir proclamando. Ciertamente la iglesia cristiana se formó de la iglesia judía, son muchísimos los judíos que vinieron y que formaron la iglesia cristiana porque reconocieron a Jesucristo como el cumplimiento de eso, así que eso ocurrió bastante, pero no necesariamente la Biblia nos dice que la nación como pueblo completamente se va a salvar, sino que todos los que son la nueva Jerusalén, el reino de Dios, son los que van a estar finalmente salvos y verán a Cristo cara a cara. Pastor, pero Moisés y Elías van a volver, van a estar en Jerusalén predicándole a los judíos. Moisés y Elías. Mira, Moisés y Elías están aquí con nosotros porque la palabra de Dios se predica todo el tiempo. Están permanentemente, para eso tienen a los profetas. La palabra de Dios está aquí, es viva, cortante, no se ha ido, Cristo no vino, ¿recuerda lo que dijo? Que no iba a cambiar ni una palabra de lo que estaba en la Biblia. Lo que Cristo vino a mostrar es que toda la palabra se refiere a Él. Todas estas cosas se han escrito. Solamente ustedes estudian en las Escrituras, creyendo que en ellas encuentran la vida eterna. Y estas Escrituras dan testimonio de mí. Entonces, claro que sí, por supuesto, pero no es que van a venir en forma personal, sino que vienen, su mensaje sigue estando activo. Cuando a Cristo le dicen que mande, o sea, en la parábola que vemos que el Señor, que la parábola muestra el corazón del ser humano, saca a alguien de los muertos para que venga y les predique, Dios, dice, no, ya tienen a los profetas, ya tienen a la palabra de Dios que está allí, que les va a predicar lo que tienen que predicar, porque el poder viene de la palabra. Entonces, no va a ser con una señal inclusive ya eso, cuando Cristo estaba, hablaban de que iba a venir la resurrección del profeta Elías, y no era tal cosa, sino que era alguien que venía con ese mismo espíritu de predicación que era Juan el Bautista como tal. Bueno, entonces, quiero mostrarles, porque ya se nos acaba el tiempo, donde voy a parar aquí un momentico esta presentación. Hay más recursos. Por supuesto, quisiera que ustedes leyeran el libro de Apocalipsis. Y en el libro de Apocalipsis, quiero que lo lean, o sea, si es posible, léanlo con lo que es la Biblia popular, que tiene versículos, todos los versículos de la Biblia por sección, y abajo tienen un comentario que nos ayudan a entender muchísimo más muchas de las figuras que hemos visto y las que hemos hablado, y hacen referencia a los otros versículos que también son claros y que nos ayudan a entender el rapto, quién es Jerusalén, quiénes son los 144,000, los sellados, etcétera, etcétera. Y también tenemos un recurso que es como teología sistemática, que se llama De tal manera Dios amó Dios al mundo. Y lo que quiero mostrarles es dónde se encuentra esto. Ustedes entran en quiero que vayan aquí, por ejemplo, a están viendo, están viendo lo que dice Zoom. Me gustaría que me dijeran qué pantalla están viendo. Sí, perfecto. Bueno, allí usted, ok, vamos a buscar en el buscador de aquí, valga la redundancia, ustedes colocan en el buscador Academia Cristo, ¿ok? Academia Cristo, aquí tu paz, y va a aparecerles, debería aparecerles, esto que está aquí, que es el símbolo de Academia Cristo. Academia Cristo, aquí tu paz, está una cruz con una paloma verde, le dan clic allí. Cuando ustedes le den clic allí, aparece, ya van a entrar a nuestra página. Todo lo que está en esa página es para ustedes y para compartirlo también. Esto es totalmente gratuito y los materiales se pueden descargar y los pueden leer. Aquí van a ver algo que dice Biblioteca Teológica y pueden entrar, nuevamente explórenlo para que vean todo lo que hay, pero en este caso quiero que vayan a la parte de doctrina, y aquí en lo de doctrina están muy buenos recursos, pero en este caso quiero que vayan aquí donde dice de tal manera amó Dios al mundo. Y otro recurso importante es de hermenéutica, que nos ayuda a ver cómo hacemos una interpretación bíblica de la forma correcta, manteniendo el sentido de lo que quiere decir la Biblia, cuando reconocemos una forma literal, cuando es figurativo, etc.
Entonces, en esto aquí donde dice de tal manera Dios al mundo, le dan clic y van a ver que está por segmentos, muchos aspectos de los cuales tenemos preguntas y son importantes. ¿De dónde viene la fuente de la doctrina cristiana? En el caso van a ver que es solamente la escritura, como debe ser. Nada, nada debe prevenir de otra cosa. ¿Cuáles son nosotros como Academia Cristo, cuáles son nuestras confesiones? Pueden entender muchísimo más qué es la base fundamental de nuestras creencias. El conocimiento de Dios, la esencia, etcétera. El Dios trino, la creación, la providencia, los ángeles, la humanidad, la imagen de Dios. Aquí van a ver el anticristo también, pecado original. Son todos los temas, tema por tema, y ustedes pueden entrar en cada uno de ellos. Y por supuesto, también al final van a ver justificación, santificación, el favor de lo que hacen las buenas obras, la diáfora, la oración, la elección, que es un tema muy sumamente importante también y que a veces nos crea un poco de confusión, los medios de gracia, bautismo, Santa Cena, ley y evangelio, y tenemos también aquí la iglesia, el compañerismo y al final el anticristo, de lo que hemos estado hablando hoy, y el mensaje escatológico, entre otros. La línea continúa. El punto está en que todos estos temas están divididos y colocados de la misma forma en que hemos hecho la presentación hoy, colocando los versículos que son relevantes en cada uno de los temas para que ustedes lo puedan compartir y ustedes puedan estudiarlo también. Y bueno, cualquier pregunta que tengan al respecto, recuerden que pueden directamente contactarnos a nosotros. ¿Ok? Así que, bueno, creo que ha sido, yo sé que hay muchas preguntas y podríamos quedarnos aquí toda la noche, pero le damos las gracias a todos por pasar este tiempo con nosotros. Recuerden, ustedes son la luz del mundo, ustedes sus pies son hermosos. Cristo puede regresar en cualquier momento y tenemos que esperarlo como si regresara en cualquier momento porque es la realidad. Y en ese sentido, Amén, amén. tomen aire, llénense de alegría y de regocijo, llénense de fortaleza y hagamos lo que es urgente, que es compartir este mensaje. Profesor Degner, no sé si quiera compartir alguna. Amén, profesor. Sí, solamente quería compartir también otro muy buen recurso es el comentario de la Biblia popular sobre Sí, los últimos. déjame ir hasta allí para que la gente lo Entonces, pueda ver. sí, Sigue hablando mientras yo lo muestro. Luis, el buscador, vaya al buscador, buscar, aquí. sí, y últimos tiempos, ponga ahí. Últimos tiempos. Y le damos enter y miren lo que hay allí. Ahí hay muchos recursos también. Yo recomiendo las enseñanzas de la Biblia popular. Es un excelente libro que toca todos los temas de la escatología. Ahí está. Las enseñanzas de la Biblia popular, tiempos finales. Ahí está. Ok. Y también decirle antes de terminar con una oración, si tienen preguntas específicas, siempre podemos recibirlas por WhatsApp en privado. Solo envíennos un mensaje en privado por WhatsApp y con mucho gusto les podemos ir contestando. ¿Ok? Bueno, excelente. Gracias entonces a todos. Y bueno, esperamos a que sigan alimentando su fe para que la lámpara de ustedes siga brillando con esa gran intensidad que necesita. Entre más oscuro está afuera, más se va a notar la luz que proviene de ustedes. Y las tinieblas jamás podrán con esa luz. Jamás. Así que Dios los bendiga en esa labor. Recuerden que no están solos. Recuerden que están bien equipados. Están equipados con el poder de Dios mismo. Recuerden su posición dentro del reino. Todo el poder y la gloria se me ha dado. Por lo tanto, vayan. Ahí te está diciendo Jesús, todo el poder que yo tengo te lo entrego. Amén, amén. ¿Ok? Así que tranquilos, no tengan miedo. No tengan miedo. Tengan más bien ánimo. Y cuando ustedes vean estas cosas, en vez de miedo, levanten su cara porque tu redención está cerca. Y en conjunto decimos, Jesús, ven pronto.
Amén. Gracias entonces, mi familia. Que Dios los cuide, que tengan una feliz noche. Gracias, bendiciones. Mil bendiciones para todos. Gracias. Gracias por todo. Dios los bendiga a todos. Bendiciones, bendiciones. Esto va a estar grabado en YouTube, así que la van a pasar, creo que vamos a compartir el link de esta presentación en los grupos, así como están ustedes ahorita, para que ustedes puedan verla y si quieren compartirla también la puedan compartir, ¿ok? Falta la oración. Bueno, Bien, gracias. Padre Celestial, te damos gracias por permitirnos reunirnos aquí al pie de tu palabra, Señor. Gracias por llamarnos a ser parte de tu familia. Sabemos que estamos protegidos por ti, Señor. Sabemos que estamos en tus manos. Pero igual, Padre, ayúdanos a ser diligentes. Ayúdanos a cuidar nuestra fe profundamente. Y ayúdanos a compartirla. Una luz no se pone debajo de un cajón. Ayúdanos, Señor, cada día más a proclamar las buenas noticias que tienes para nosotros y a vivir acorde a tu santísima voluntad. Esta y todas las cosas las pedimos siempre en el nombre de Jesús. Amén. Y reciban finalmente con corazones creyentes la bendición del Señor. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelve el Señor su rostro a ti y te conceda su paz. Amén. Bendiciones. Amén. Gracias. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Amén. Igual, Sara. Dios te bendiga igual. Dios los bendiga. Tengan buena noche. pastor. Dios les bendiga mucho. Igualmente, Sara, sí. Bendiciones. Buenas noches, pastor Abraham. Buenas noches, Mario. Buenas noches. Gusto saludarlo. Igualmente. Buenas noches, pastor. Muy buenas noches a Igualmente, todos. igualmente. En una hora más o menos vamos a Muchas subir la gracias, amén. grabación y compartirla con todos. Que todos descansen y de nuevo muchas gracias a los profesores Abraham y Luis. Muchas bendiciones a todos. Amén, amén.